Vamos a empezar. Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar la práctica de física, es la número 5 en esta ocasión y se llama agrupamiento de capacitores. Pido por favor que para esta práctica tengan a la mano su manual porque la vamos a realizar de manera simultánea. En el laboratorio haremos mediciones y ustedes allá van a tomar datos del laboratorio y hacer cálculos. Por tanto, tengan la práctica lista, su manual y también su calculadora por los cálculos que van a realizar. Miren, esta práctica tiene como objetivo verificar de manera directa e indirecta las ecuaciones, los modelos matemáticos, que son 7, que se utilizan en el tema de agrupamiento de capacitores. Como ustedes vieron en la clase con su profesor o están en esta semana trabajando en ello, les recuerdo que para esta práctica debemos tener fresco el manejo de 7 modelos matemáticos. La ventaja es que están en su manual, entonces vamos a ir uno por uno. Lo primero de esta práctica es trabajar en cálculos y mediciones sobre un arreglo en serie de capacitores. Hoy vamos a trabajar con 3 capacitores y eso significa que de ellos vamos a hacer 2 mediciones y un cálculo. La primera medición es la capacitancia individual de cada capacitor y luego la capacitancia del circuito completo, que se llama capacitancia equivalente. La segunda medición es la diferencia de potencial o, en términos sencillos, le llamamos voltaje. Y lo vamos a medir también en cada uno de los capacitores y luego en el circuito completo. Las mediciones que haremos aquí serán con un multímetro que tiene la función de capacitómetro. Lo podemos distinguir por los símbolos de capacitancia que lo vimos en la práctica anterior. ¿Recuerdan? 2 pequeñas plaquitas que están cerca de la pantalla o el símbolo de F, que sería la unidad para medir capacitancia, faradio. Y también les recuerdo que las mediciones que hacemos son exageradamente pequeñas de capacitancia, de tal manera que el medidor las toma en valores tan pequeños que utiliza prefijos. También en ese sentido, la pantalla del capacitómetro nos dará hoy mediciones en microfaradios. ¿Recuerdan al microfaradio? Una unidad 10 a la menos 6 en notación científica, y la letra griega es una M con un pequeño gancho, que la podemos llamar mu. Bien, con esta introducción, en el arreglo de capacitores en serie, vamos a utilizar 4 ecuaciones. La primera ecuación, que es ya conocida por todos ustedes, la pueden ver en su manual, es capacitancia es igual a carga entre diferencia de potencial. Esa es la clave o la ecuación base para todos los cálculos, pero exclusivamente en el arreglo en serie vamos a utilizar la primera ecuación y es el cálculo de la capacitancia total, que la llamamos capacitancia equivalente. Para sumar capacitores en serie, lo que hacemos es sumar los inversos de cada uno. Por ejemplo, si un capacitor tiene 5 microfaradios, lo voy a sumar no como 5, sino como un quinto. Son los inversos. Entonces también en nuestro manual viene el modelo matemático de la suma de capacitancias. Reitero, es el inverso de cada capacitor se suma y al final también se obtiene el inverso de ese total. Bien, ese es el primer modelo, capacitancia equivalente. El segundo es medir calcular el voltaje que pasa por todo el circuito. Como en este circuito la línea es continua, lo que se ha demostrado experimentalmente es que la carga se mantiene igual en todos los capacitores, pero el voltaje no. El voltaje depende de cada capacitor. De tal forma que el segundo modelo es para calcular el voltaje. Así que va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje N. Si hubiera más capacitores, eso va a ser igual al voltaje que salga de la fuente de poder. Segundo modelo. El tercer modelo es para medir voltaje, capacitancia, y el otro sería el de la capacitancia, perdón, la carga individual.
La carga en un circuito en serie siempre se mantiene constante porque la ruta en la que se enlazan los capacitores es continua. Entonces la carga llega al primer capacitor, llena la primera placa y continúa con el segundo y con el tercero. Las placas, digamos espejo, las complementarias, se cargan también, pero lo hacen por uno de los 3 métodos que hemos visto en el salón de clase de cómo se hacen esos cargados de cada una de las placas. Bien, entonces ahí en un circuito en serie la carga es la misma en cada capacitor, de tal forma que yo puedo calcular, medir la carga en un capacitor y esa carga no va a modificarse en el resto. Entonces llevamos hasta este momento 4 modelos matemáticos. Luego vamos a trabajar con un circuito de capacitores, pero ahora en paralelo. Y en ese sentido se utilizan nuevamente 4 modelos matemáticos. El primero no se modifica, es capacitancia es igual a carga entre diferencia de potencial, pero ahora se invierten los modelos matemáticos correspondientes. Ejemplo, si en el primero dijimos que la carga era constante, aquí la carga es variable, y si la carga es variable significa que el cálculo que hagamos en cada capacitor va a ser diferente, pero la suma de todos ellos nos tiene que dar la carga en todo el circuito. Entonces el modelo sería la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 es igual a la carga total. Entonces ese es nuestro segundo modelo. El tercero sería el del voltaje. Si recuerdan, recientemente dijimos que en el otro circuito el voltaje era variable, aquí el voltaje va a ser constante. Y eso significa que el voltaje en el primer capacitor es igual al voltaje en el segundo, igual al voltaje en el tercero, y va a ser igual al voltaje de todo el circuito. Y lo vamos a comprobar de manera experimental y lo vamos a comparar contra los cálculos que ustedes van a ir haciendo. Entonces ya tenemos en este momento 2 circuitos con sus respectivos modelos. Reitero, para que no se pierdan, todo viene ordenado en su práctica. Y para finalizar, tenemos un quinto experimento y es juntar los 2 circuitos, mezclarlos y hacer un circuito mixto donde vamos a tener 3 capacitores que están combinados serie paralelo. Y ahí no hay un modelo matemático específico más que el de capacitancia es igual a carga entre diferencia de potencial. Los otros modelos se utilizan si nosotros al mixto le hacemos un arreglo, y ese arreglo significa que aunque esté combinado, yo lo puedo arreglar para que parezca por un momento o en serie o en otro para que parezca paralelo. Y aplico los modelos matemáticos en el mixto de la misma manera. Y al final, en este último experimento, también vamos a calcular la capacitancia total y el voltaje individual y total. Y debe coincidir lo teórico con lo práctico. Entonces, esa es la práctica de hoy y para ello la maestra María del Carmen me va a ayudar para que ustedes vean cómo en el laboratorio finalmente tenemos que trabajar la práctica como tal en equipo porque necesitamos hacer varias combinaciones. Entonces, vamos a empezar. Les pido por favor que vayan a su manual. Vamos al experimento número 1, por favor todos. Su calculadora también a la mano. Bien, el experimento 1 dice verificar que el agrupamiento en serie podamos calcular la capacitancia equivalente y esta capacitancia nos tiene que dar un valor más pequeño que el capacitor más pequeño, porque recuerden, si estamos sumando los inversos, la suma total es un valor aún más pequeño que cualquiera de los que tenemos aquí. Y tenemos 3 para este experimento. Entonces, si ustedes observan, nos piden en la primera parte del experimento que midamos la capacitancia de cada capacitor proporcionado. Tenemos un capacitor de 1 microfaradio, de 10 y de 2. Estos valores que les estoy dando ya están, digamos, por diseño cuando uno compra los capacitores. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la medición experimental y la maestra nos va a ayudar para hacer la medición y lo que salga aquí es lo que ustedes van a notar
en los espacios que se piden en la práctica, no los que están aquí, sino los que midamos. Evidentemente, deberían dar valores iguales. Debo aclarar que en el diseño hay dos pequeñas placas internas y dentro de las placas, como ustedes saben porque lo vimos en la práctica pasada, en medio de las dos placas hay un dieléctrico. Si ese dieléctrico ya no está muy bien, no funciona muy bien, entonces el valor que aquí dice de diseño se va a alterar. Vamos a comprobar cómo están en este momento. Entonces, vamos a empezar a hacer la medición de las capacitancias, que debe quedar claro que cuando yo mido capacitancias no necesito una diferencia de potencial en un circuito, lo hago directamente y para ello vamos a prender nuestro multímetro, pero en la versión de capacitómetro, y eso significa que nos fijamos en la simbología que trae su multímetro y le llamamos en este momento capacitómetro, y las entradas de sus dos puntas para que cierre el circuito deben ser correctas. Una debe estar en el común y la otra debe coincidir también con la medición de capacitancia. Vamos con el primer capacitor, por favor. Bien. Lo teórico es 1 y lo práctico es 0.988 microfaradios. Anótenlo, por favor. Apagamos, maestra, para que no haya problema. Bien, desconectamos. Vamos a la segunda medición. Excelente. Vamos con el segundo capacitor. Teórico 10 y lo práctico 11.95. Anoten el real, por favor. Desconectamos. Tercera medición, el teórico 2 microfaradios, 2.046, el real. Anotan el real, por favor. Ya tenemos los tres valores. En su práctica anoten ahí en los espacios los valores de capacitancia. Reitero, están en microfaradios. Y ahora nos piden que calculemos la capacitancia equivalente. Ustedes, con esas tres capacitancias que les estoy dando, tienen un espacio ahí y tienen que calcular la capacitancia equivalente. Y nosotros en este momento la vamos a medir. Para ello vamos a cerrar el circuito, pero no en un capacitor, sino en todo el circuito. Y vamos a ver el valor. Este valor que yo les dé, que la maestra ahorita va a tomar, reiteramos, debe ser menor al más pequeño. Y el más pequeño teórico es 1 microfaradio. Veamos. 0.629. Bien, como se dan cuenta, es 0.629 y el valor que tenemos aquí justo es menor al más pequeño en microfaradios. Anotan por favor este valor. Bien. Apagamos. Ya tienen entonces un experimental total, recordando que le llamamos capacitancia total o capacitancia equivalente. Bien. Ok. Vamos a ir ahora a la segunda parte o al segundo experimento. Ya hicimos ahorita la medición de capacitancia. En este mismo arreglo en serie vamos a medir la diferencia de potencial. Entonces vayamos a su experimento 2. Les recuerdo, tienen dos reactivos que deben contestar en su práctica. Bien, vamos al experimento 2. Vamos a comprobar que la diferencia de potencial en este circuito es, en serie, tiene un valor, dice aquí que es igual a la suma de las caídas de potencial de cada capacitor. Es decir, que los valores de diferencia de potencial en cada capacitor van a ser diferentes, pero los tres sumados nos tienen que dar a lo que la fuente de poder está alimentando al circuito. Entonces, primero, les vamos a dar los valores individuales. Vamos con el primero. Como ven, el circuito se energiza con la fuente de poder, por eso tenemos 4 cables, y luego la maestra hace la conexión, pero ahora va a medir voltaje. Y también hay que tener cuidado, en este no es problema, que sus entradas coincidan para medición de voltaje y el otro en el común. Nada más, creo yo que el de color negro, maestra, tiene que ir en el común, por favor. Lo invertimos, que vaya acá, por favor. Y el rojo lo cambia nada más. Con ello
La polaridad sí la cuidamos y no deberíamos tener ningún problema. Bien, apagamos y vemos la medición. Bien, en la medición es 8.94, muy cercano a los 9 volts que nosotros estamos dando desde la fuente de poder. Apagamos, hacemos la segunda medición. Pongan ese dato ahí en su manual, viene el espacio por favor. Bien, vamos al segundo capacitor. Bien, el mismo arreglo, la medición 8.95. Bien, muy cercano a 9. Toman el valor experimental. Bien, tercera medición individual, tercer capacitor. Perfecto, ya está. Pueden observar. Observen, 8.96 en la pantalla, ¿lo toman por favor? Bien, individuales. Y cerramos este experimento con la medición en el circuito completo. También en su práctica, ahí viene el espacio para el cálculo y para el valor experimental. 8.96, ¿se dan cuenta? El valor de entrada y salida de la batería es el mismo en cada uno de ellos. Entonces significa que el voltaje es constante en un arreglo en serie. Hemos corroborado la parte teórica. Bien, entonces con estos dos experimentos el arreglo en serie ha sido ya revisado y los datos que ustedes están tomando los tienen que comparar y en la práctica les piden resolver también algunos incisos. Bien, vamos a ir al experimento 3 y para ello vamos a cambiar de arreglo. Entonces vamos a quitar el arreglo en serie y vamos a trabajar con el arreglo en paralelo. También 3 capacitores de 1, 10 y 2 microfaradios. El arreglo, si lo observan, aquí estaría la entrada donde empieza, sería el origen, aquí es donde cierra el circuito y en esta parte pueden observar que en los puntos o los nodos la línea nos indica que cuando llegamos a un punto se bifurca la corriente para 2 posibilidades y por lo tanto el comportamiento en los capacitores se modifica. La teoría dice que en este arreglo, cuando nosotros midamos el voltaje tiene que ser diferente en cada uno de ellos y lo que se va a mantener, la carga es diferente en cada uno de ellos y el voltaje se debe mantener igual. Vamos a ir hacia allá para corroborar cómo se comporta este circuito. Entonces, si ven en su práctica, nos señalan cómo tenemos que ordenar el circuito, ya lo tenemos aquí, y ahora nos piden que apliquemos la ecuación correspondiente para poder hacer las mediciones. La primera parte, sin el uso de la fuente de poder, de manera directa, nos piden que sumemos estas capacitancias. Las capacitancias en paralelo se suman de manera directa. Tienen su modelo matemático ahí, por lo tanto, los valores que aquí ven teóricos, ustedes los tendrían que tomar y los colocan ahí y el cálculo evidentemente es muy rápido, coloquen el valor de su capacitancia total. Y la segunda parte es que ahora vayamos a hacer la medición de la capacitancia total, porque ustedes ya la sumaron en este momento. Reitero, vean los valores y nosotros vamos a hacer la medición en este momento. Ok. En este arreglo vamos a hacer la medición de la capacitancia del circuito completo, que es la capacitancia equivalente. Sin embargo, previo a esto, ustedes ahí en su cuaderno, en su manual, deben sumar los 3 capacitores en serie. Si observan bien cómo se suman, se darán cuenta que la capacitancia equivalente es la suma directa. Entonces, coloquen su valor y ahora nosotros vamos a hacer la medición en la terminal donde empieza y donde cierra. Con un detalle, estos valores que estamos aquí mostrando son valores teóricos.
no son los valores necesariamente reales y lo comprobamos con el arreglo anterior. Entonces, el de 10 microfaradios en aquel arreglo, en el anterior, nos dio un poco más. El de 2 microfaradios y el de 1 se mantienen muy parecidos. Entonces, hacemos la medición en este momento de la capacitancia en el circuito completo. Y vemos lo que nos da. Ya. Era 1485. Anoten por favor el valor. Si ustedes lo comparan con el teórico, se dan cuenta que el experimental está más elevado. Eso significa que uno de estos 3 capacitores tiene una capacitancia mayor a la que trae marcada de fábrica. Tendrán que pensar cuál es el motivo de que el valor de la capacitancia equivalente total sea un poco más alta. También en esta parte les piden en su práctica un inciso al respecto para que lo podamos reflexionar. Bien, ya hemos entonces hecho la medición de las capacitancias calculada y la teórica. Vamos al experimento 4 con este mismo arreglo y como podrán seguir la secuencia, lo que sigue es de nuevo en este arreglo en paralelo medir la diferencia de potencial. Entonces, eso significa otra vez que vamos a organizar las terminales para poder energizar con la fuente de poder el circuito y luego hacer la medición. Entonces, la primera parte que nos piden es que apliquemos a las terminales del agrupamiento en la figura que ustedes tienen en su manual, la fuente de alimentación. Les recuerdo que tiene 9 volts ya medidos previamente y nos piden medir la diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, ahorita la maestra va a hacer la medición en los puntos A y B. Eso sería el total, ¿verdad? Eso sería el total. Lo tenemos que hacer individual y total. Bien, reitero, el valor original es 9. Está haciendo la medición en este momento 8.94 y la unidad es volt. ¿De acuerdo? Observan bien cómo está colocada la medición. Significa que estamos cerrando el circuito. Ahora, vamos a hacer la medición en cada uno de ellos. Bien, hacemos nuevamente la conexión en el capacitor 1, que es de 1 microfaradio, y vemos cómo está el voltaje. El voltaje es 8.9495. Anótenlo, por favor. Bien. Seguimos. Vamos con el segundo capacitor. 8.95. Bien. Y finalmente la medición en el tercer capacitor individual. Reiterando, las capacitancias son diferentes. Sin embargo, el voltaje 8.95 volts. Se mantiene el voltaje en los 3 capacitores aproximadamente de 8.95. Muy bien, esa es la primera parte que nos piden en este experimento. Tienen ahí el espacio para colocar los valores experimentales. Dice ahí, registre los valores medidos. Bien, hay que contestar un inciso, el número 7. Y ahora, con el voltaje medido y con las capacitancias conocidas, ustedes ya en la parte indirecta, no vamos a hacer ya medición con este arreglo, van a calcular la carga que hay en el capacitor de 1 microfaradio, de 10 y de 2, y luego la carga en todo el circuito. Entonces, evidentemente, para hacer ese cálculo, ustedes, como pueden observar en su manual, tienen ahí que despejar el modelo original de capacitancia es igual a carga entre diferencia de potencial, despejan la carga para cada capacitor y para el sistema completo. Por eso ven que tiene una T como subíndice en la carga para indicar que es la carga total, la del circuito. Bien, y luego por supuesto nos piden que sumemos las cargas y las cargas individuales las relacionemos con la carga total y veamos cuánto nos da. Bien,
y debemos contestar también el inciso número 8 o el reactivo número 8. Y con ello hemos hecho las mediciones de capacitancia y de diferencia de potencial y hemos calculado a través del modelo matemático la carga. Entonces, ahora viene, y si juntamos los dos, tenemos entonces un circuito mixto. Pueden observar, en este circuito mixto, nuevamente hay 3 capacitores. Los valores estamos utilizando los mismos, 1, 10, bueno, aquí cambiamos, tenemos 2 de 1 y 1 de 10. Pero el arreglo, si lo observan bien, no es ni en serie ni en paralelo, es una combinación. Y entonces en esta parte hay que tener cuidado en lo siguiente. Cada medición que hagamos la vamos a hacer siempre y cuando localicemos qué capacitores los podemos agrupar en alguno de los arreglos, o en serie o en paralelo. Entonces, en ese sentido, si ven su experimento, su manual en el experimento número 5, nos piden que quede armado de esta manera y en la simbología en color, el capacitómetro, nos están sugiriendo cómo debemos hacer la medición en un mixto. Entonces, hay que tener cuidado porque tiene una línea punteada en su manual y el resto son líneas continuas. Entonces, vamos a seguirlo con cuidado. Primero, nos piden que verifiquemos midiendo la capacitancia equivalente en el capacitor 1 y 2. Entonces, quiero aclarar, este capacitor que estoy marcando se considera en el manual como el capacitor 3 y estos dos se consideran como el 1 y el 2. Si estos dos capacitores yo intento juntarlos, me pregunto si se puede y resulta que los dos están en paralelo. Por lo tanto, los puedo volver un solo capacitor y en física este capacitor sería un capacitor semiequivalente y lo llamaría yo capacitor 12, porque este está nombrado como el 1 y el 2. Si los juntos se llamarían capacitor 12. Y entonces ya juntos nos piden que midamos la capacitancia de estos dos capacitores. Entonces, si recordamos, en el arreglo en paralelo, la capacitancia, la suma de las capacitancias es directa. Así que si estos valores teóricos coinciden con los experimentales, solo hay que sumar 10 microfaradios y 1 microfaradio. Para ello, vamos a hacer la medición donde nosotros podamos agrupar ambos. Entonces, vean su manual y nos dice dónde tenemos que hacer la medición. Maestra, por favor. Ahí va una terminal. Si pueden observar, en el capacitor 2 al final en su esquema, ahí va una de las terminales y la otra entrada va en la parte alta. Ahí estarían los dos, la medición de estos dos capacitores. Bien, vamos a hacer la medición. Ok, ya hizo la medición. 13.36. Observen, aquí hay 10 y aquí hay 1. En teoría debería dar 11. Si recuerdan en la primera medición que hicimos al principio, este de 10 no dio 10, dio un valor un poco mayor. Entonces les estamos dando el valor real que es el que van a utilizar, 13.32. Bien, esa es la primera parte. Tienen ahí el espacio para colocar los valores de capacitancia y de hecho les dieron 2 espacios. Eso significa que conviene que ustedes los escriban como valores como aparecen en la medición con microfaradios, pero que también los sepan escribir en la notación científica. Bien, y abajito nos piden que escribamos el valor, pues digamos, de la combinación. Y ya con ello, ahora vamos a hacer una segunda medición, todavía de capacitancia, pero ahora del circuito completo, siempre y cuando imaginemos que la que acabamos de medir representa solo un capacitor, que es el capacitor 12, más el que nos falta, que es el 3, sería la capacitancia 1, 2, 3. Entonces, ahí en su manual, así viene, capacitancia 1, 2, 3, 1, 2 y el tercero. Vean que en este caso la medición se hace en esta parte para tomar a estos dos capacitores y en esta parte para tomar al primer capacitor. Esa es la pequeña diferencia y la pregunta es, ¿la suma cómo se obtiene? Si estos dos
se juntan como uno solo y imaginen que, voy a hacer esto, imaginen que queda así, entonces en realidad el circuito, aunque da la vuelta, es un circuito en serie. Y en serie las capacitancias se suman como los inversos. Así que este valor nos dio un valor mayor a 11 y este es de 1. Entonces, ahora los inversos, que los tienen también ahí en su manual para calcular, ¿cuánto nos da? Recordemos, en serie las capacitancias cuando se suman tiene que dar más pequeña que la más pequeña, o sea, menor a 1. Vamos a ver cuánto nos da. 0.917 microfaradios. Correcto, anótenla por favor. Entonces, ya comprobamos cómo se comporta el arreglo mixto. Nos faltaría evidentemente la medición del voltaje. Y para el voltaje, nuevamente nos piden que utilicemos la fuente de poder. Tienen ahí su esquema en el inciso D, por favor. Es la figura número 11 de cómo tiene que ir la fuente de poder conectada. Va al punto A, que sería en el capacitor 3, y debe ir al capacitor 1 para cerrar el circuito. Me parece que sería aquí y aquí. Y vamos a hacer la medición del voltaje. Si observan cómo se hace la conexión ahora para que se energice con la fuente de poder y al mismo tiempo ahora vamos a medir voltaje. ¿De acuerdo? 8.95 volts. Estamos midiendo el voltaje de todo el circuito, que es o muy cercano o igual al voltaje de la fuente de poder, 9 originalmente. Así que estamos con un valor muy cerca. Bien, nos piden los voltajes medido y el voltaje en la 1 y en la 2. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos la medición ahora individual? Vamos a medir el voltaje en la 1 y en la 2 de manera separada, ¿no? Hagamos ahí una medición. Bien, 8.93, perfecto. Hacemos la segunda medición. 8.95. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos entonces los valores del voltaje en el circuito completo y en los dos arreglos que se observan. ¿Corroboramos el último? 8.96, excelente, ya está. Bien, la parte experimental llega hasta aquí. En la parte de su práctica resta calcular las cargas en el circuito mixto. Y si observan el inciso A, les pide la carga total, es igual a la suma de las tres cargas. Y luego lo mismo les pide el voltaje total, que sería el voltaje de un arreglo y combinado con la segunda parte. Lo mismo les pide la capacitancia total y la carga, reitero, total, para obtener al final los valores de las cargas mediante el modelo matemático. Reitero, hemos hecho la medición de voltaje y la medición de capacitancia y solo nos resta los cálculos utilizando el modelo original de capacitancia. Bien, queda por realizar las conclusiones, entregar el reporte o la práctica como tal con su profesor de teoría para que esta práctica quede completa. Y hasta aquí llegamos. Les agradecemos mucho. Hemos finalizado la práctica número 5.